Día clave para la política mundial. Hay elecciones en los Estados Unidos y, por supuesto, desde allí se tejen conclusiones hacia todo el planeta y, sobre todo, perspectivas de qué es lo que puede ocurrir en distintas regiones del mundo. Vamos a estar hablando de este tema con un historiador, con Fabián Harari, con quien vamos a analizar qué consecuencias puede traer el resultado que se producirá hoy en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo estás? No te estamos escuchando bien, vamos a ver ahí si solucionamos Hola. el audio. Ahí te escuchamos, buen día. Bueno, ¿qué análisis podés hacer en forma previa a estas elecciones en los Estados Unidos? Mira, vamos a hacer primero una contextualización para que la gente pueda entender. Estados Unidos tiene 335.000, tiene 335.000, perdón, 335 millones de habitantes. De esos, 244 están habilitados para votar, pero la votación no es obligatoria. Por ejemplo, en la última elección votó solamente el 66% de las personas que estaban habilitadas para votar, y en la elección que ganó Trump en el 2016 votó el 55%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un candidato con el 30% del padrón electoral puede ser presidente. Y la forma de votación es indirecta. Quiero aclarar esto para que se entienda que es una dinámica muy diferente de la dinámica que conocemos en la Argentina. Se vota por delegado. El que gana un estado se lleva todos los delegados de ese estado. Son 50 estados más el Distrito Federal de Washington. No importa si gana el estado por un voto o por 1 millón de votos. ¿Eso qué quiere decir? También que no hace falta tener más votos para ganar una elección. Por ejemplo, Trump perdió con Hillary Clinton por 2.800.000 votos. Y sin embargo, ganó la presidencia porque tenía más delegados. Esto también hay que aclararlo. Son 538 delegados y un candidato para ser presidente tiene que tener el apoyo de 270. Bien. Kamala Harris tiene 226 casi asegurados delegados. Y Trump tiene casi asegurados 219. Quedan 93 delegados que están, digamos, en disputa, que se reparten en 7 estados, que es donde se va a definir la elección. Pensilvania, que tiene 19 delegados, Carolina del Norte, que tiene 16 delegados, Georgia, que tiene 16 delegados, Michigan, que tiene 15, Arizona tiene 11, Wisconsin tiene 10 y Nevada tiene 6. Básicamente, el estado que más delegados tiene es Pensilvania, por eso ahí se va a definir la elección y por eso ahí Trump hizo su cierre de campaña, específicamente buscando el voto de la mujer, porque la mayoría de las mujeres va a votar, se supone que va a votar por Kamala Harris. Trump está apelando a ese voto, por eso en su último acto electoral, atrás tenía todas mujeres con un cartel que decían Women for Trump. Bien, allí también hay que ver qué ocurre, ¿no?, con esa parte reñida y con esos swing states, digamos, con los estados que se los voy a llamar así porque varían entre un partido y el otro a lo largo de la historia política de Estados Unidos. En ese plano hay también un escenario probable, que es que la elección no se defina hoy. Eso también ya ocurrió en los Estados Unidos y que la elección, digamos, entre en un terreno de judicialización o incertidumbre en cuanto al escrutinio. Eso podría pasar. Es casi seguro que pase. Trump ya acaba de decir que le van a hacer fraude, alentó las cuestiones con el fraude. Queda claro que la elección va a ser muy reñida. Y salvo que gane Trump, queda claro que Trump, si pierde, y obviamente va a perder por un margen acotado, va a impugnar la elección, la va a judicializar y no se descarta que también, digamos, lleve a movilizaciones como las de enero del 2021. A ver, Yo quería decir una recordanos cuestión. por favor un poco qué fue lo que ocurrió en esa ocasión. El 6 de enero del 2021, básicamente Trump movilizó partidarios al Capitolio y al Congreso con la idea de que no se ejecutaran, no se firmaran, no se aprobaran las actas
de Claro. las elecciones. Con lo Porque cual, hoy no se produce un triunfo claro de ninguno de los dos candidatos, si Kamala Harris se impone por una diferencia exigua, ¿podría repetirse un escenario de ese tipo? exactamente, porque a diferencia, otra vez, a diferencia de las elecciones que nosotros conocemos en la Argentina, no hay un padrón nacional, Ujú, sino que los claro. conteos salen de los estados y los estados lo remiten Ujú, digamos, al gobierno federal. ujú. Entonces, lo que quiso hacer en ese momento Trump es que esas actas, esos conteos de los estados, no fueran rubricados por el gobierno federal. Ujú. Ahora, Probablemente, sí. claro, Fabián, ¿cuáles son? O sea, estamos hablando de algo, de un escenario de polarización extrema, ¿no? Donde hay claramente una división, donde gane quien gane, la división va a ser muy palpable y muy evidente. ¿Cuáles son los temas hoy que polarizan a la sociedad en Estados Unidos? ¿Cuáles son las temáticas que enfrentan a los dos bandos? A ver, hay varias temáticas que aparecen, digamos, en lo más superficial. Por ejemplo, la cuestión del aborto, la Ujú, cuestión de la inflación. Si bien Biden bajó la inflación del 7% al 3,5% anual, es una inflación más alta que la que tenía Trump. ujú, Está la cuestión de la migración. Está la cuestión de la educación religiosa, el tema de los cupones ujú, que propone Trump. Son temas, digamos, que aparecen en el debate público, el tema de las viviendas, sobre todo la cuestión internacional, porque Trump propone un retiro de los Estados Unidos de una política agresiva y multilateral en términos internacionales. Kamala Harris propone seguir con la tradición norteamericana de intervención en los conflictos internacionales, por ejemplo, el caso de Ucrania. Kamala Harris propone mantener la financiación ujú. de Ucrania y el ejército ucraniano en la guerra, y Trump dijo: yo me siento con Putin y en un día lo resuelvo. O sea, básicamente, digamos, claro. Lo mismo en general, Trump tiende a tratar de no salir, pero sí, digamos, no prestar importancia a la OTAN, Ujú. tratar de salir de los grandes foros internacionales, de la ONU, por ejemplo, es decir, no prestarle atención. En cambio, Kamala Harris mantiene una tradición demócrata y republicana de intervencionismo norteamericano en los principales conflictos mundiales. Lo que pasa es que la clave de Trump es America First, es decir, lo importante es revitalizar la economía norteamericana y no gastar dinero en intervenciones hacia afuera. Por eso Bien, la y en ese política de Trump es más proteccionismo proteccionista. es donde a países como la Argentina puede no irle bien. Yo no creo que, digamos, algo cambie sustancialmente entre Trump y Kamala Harris. Es decir, la Argentina Ujú, ocupa un ínfimo lugar en la agenda norteamericana, igual que todo Sudamérica y mucho más Latinoamérica, salvo por la cuestión de la migración. Y de ahí la ujú, Argentina no tiene realmente un peso. claro. Eh, Aparece la idea de que, digamos, con Milei, digamos, tiró más para el lado de Trump y Milley aparece como queriendo apoyar a Trump a ultranza. La idea de que si Trump gana, se va a ocupar de que el Fondo Monetario le dé préstamos a la Argentina. Pero Ujú, eh, tanto los demócratas como los republicanos van a asesorar al FMI en función de variables puramente económicas, ujú. no tanto por lo que la Argentina pueda ofrecer en términos diplomáticos o políticos, porque efectivamente la Argentina no tiene peso diplomático y tampoco tiene ningún peso político en la política mundial. Y mucho menos por una empatía personal entre Donald Trump y Javier Milei, ¿no? Que tampoco la hay, es Ujú, decir, no es que, digamos, hay realmente una relación personal. Cuando uno mira realmente el lugar que ocupó Milley en la agenda de Trump es ínfimo, ¿no? ujú. Es decir, Bien. eh, una cosa que quería aclarar brevemente, que es importante para que la gente entienda, y es que lo que nosotros estamos viendo es un cambio muy fuerte en la sociedad. Es decir, la polarización que nosotros vemos es Ujú, producto de una grieta importante en la sociedad ujú, norteamericana, que ya no es la sociedad que era en los 70 y mucho menos en los 90. Hay una grieta muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo. La grieta entre trabajadores de cuello blanco, trabajadores sindicalizados,
que son el 10%, trabajadores en blanco, y una cantidad de gente, de trabajadores en negro, desocupados, gente que anda con cuentapropistas, la caída de el mundo, el gran mundo industrial del Rust Belt, ¿no? Es decir, el Rust Belt era lo que llama el cinturón de acero, el cinturón de óxido, que son los estados que hoy están en disputa. Eran estados básicamente en gran parte demócratas, ¿no? Que tenía que ver con los grandes sindicatos. Eso se cayó, las fábricas se fundieron y toda esa población está en ese swing state. Y lo más importante es que lo que estamos asistiendo es a una reformulación del contenido de los partidos políticos. Quiero explicar, esto es importante. Hasta el año 1930, el Partido Progresista era el Partido Republicano, el partido de Abraham Lincoln, que había luchado contra la esclavitud, frente al Partido Demócrata. A partir de la década del 30, sobre todo a partir del New Deal, es el Partido Demócrata el que aparece como progresista, con el New Deal justamente, contra el Partido Republicano. Esto, en los años 60, el Partido Demócrata da un giro más a partir de las minorías con las reformas de Lyndon Johnson y el voto a la población negra. Ahora a lo que estamos asistiendo es una nueva reformulación del contenido de los partidos. Recordemos que gran parte del establishment del Partido Republicano repudia a Trump. Dick Cheney apoyó a Hillary Clinton y ahora está apoyando a Kamala Harris. Es decir, bien. Ahora, con lo cual allí para simplificarlo, digamos, un corrimiento del Partido Republicano tal vez más hacia la derecha, pero en base a la propia idea y al propio discurso de Trump y no a lo que tradicionalmente representó el partido. Creo que es por ese lado. Trump propone un proteccionismo y un Estado algo más presente en términos de políticas públicas, no a favor de la población más vulnerable, pero sí, digamos, en los impuestos los impuestos a las importaciones, las guerras comerciales, ¿no? Es decir, el estímulo al sector, por ejemplo, energético. Es decir, es un proteccionismo muy diferente del librecambismo histórico de los republicanos, ¿no? Del liberalismo de los republicanos. En cambio, y obviamente un enfrentamiento con el multilateralismo, que eso lo mantienen los demócratas. Los demócratas, en ese caso, mantienen la política exterior tradicional de los Estados Unidos, con esa apelación que queda de la década del 60 a esas minorías. Es decir, hay una reformulación en general estamos ante esa reformulación del contenido, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Por eso aparecen estas figuras que no son estrictamente el corazón de esos partidos, ¿no? Bien, pero está claro también, y es un punto interesante en cuanto a que esa reformulación va mucho más allá del resultado de hoy, digamos. Es un proceso que viene ocurriendo y se va a extender en el tiempo, más allá de lo que ocurra hoy, más allá de quién gane hoy. Fabián, muchísimas gracias por este análisis y estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Allí, Fabián Harari, historiador, docente de la UBA, dando un panorama acerca de lo que se espera y también, por supuesto, dar una pincelada de historia viene bien para entender lo que se juega hoy en las elecciones de los Estados Unidos. Enseguida regresamos.